Un hermoso ya lindo jueves y hoy con un hermoso título. Amos que son esclavos. Caray, ¿cómo es esto? Si son amos, ¿de quién son esclavos? Bueno, esto es lo que vamos a revisar en este estudio y vamos a analizar cómo es de que el amo también llega a ser esclavo. ¿De quién? Y en esta ocasión, pues nuevamente con el pastor Raúl, que hoy está aquí con nosotros. Pastor, le doy la bienvenida. Gracias, pastor. Gracias por la oportunidad y el privilegio que nos da de poder compartir la escuela sabática. Gracias, pastor. Muchas gracias. Esperamos que no sea la última vez. Esperamos que de estos haya muchas más. Mientras Dios nos dé vida. Y gracias, pastor, por la invitación. Bien, pues entonces iremos a invitar a quien nos guía. Les invitamos a ustedes también para que nos acompañen en esta oración. Vamos a orar. Señor y amante Padre, gracias te damos por tus lindas bendiciones. Gracias, Señor, porque es tu Hijo quien nos ha unido. Es tu Hijo, Señor, el que ruega y suplica por nuestra vida para contigo. Es el Padre el que nos mostró el amor, la compasión y la fidelidad a ti, Señor. Oh Padre, permítenos imitar ese amor de tu Hijo. Permítenos, Padre, siempre llevar el consejo que aún los apóstoles, Señor, nos ha dejado. Oh Padre, rogamos de tus bendiciones y pedimos, Padre, que este carácter duro de aquellos que decimos ser tus fieles hijos, no lo cambies, Padre. Ayúdanos, Padre, a reconocer que somos faltos ante tu presencia. Sí, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder investigar, Señor, cómo puede estar tu amor en nosotros. Ruégote, Padre, que en este momento te manifiestes con palabras, con tu espíritu, y que podamos así, Señor, sacar provecho de estas lecciones que nos has enviado. Te lo pedimos, Padre, y te lo suplicamos en el precioso y bendito nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. 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 Bien, pastor, háblenos un poco. Bien, pastor. Interesante lo que miramos, que dijo usted hace rato, dice amos que son esclavos. Uno se preguntará cómo que amos que son esclavos. Sí, porque Pablo hablando de esto, que para los amos que tenían esclavos, ahora ya ellos también pasan a ser esclavos, pero esclavos de Cristo. Mire lo que vamos a rapidito a Efesios capítulo 6, 9. No sé si nos puede poner el hermano libre. Efesios capítulo 6, versículo 9. Y vosotros, amos, hacer con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay excepción de personas. Ahora, si lo vemos de otro punto, ahora ya no son, ahora los esclavos junto con los amos están al mismo nivel en Cristo Jesús. Y dice el versículo, el texto bíblico que en el Señor no hay sección de personas, que para Dios todos somos iguales. Es que ahora los esclavos que antes eran esclavos ante Cristo Jesús tienen los mismos derechos. Interesante porque, fíjate lo que dice Pablo. Pablo se dirige a los amos de esclavos en una exhortación mordaz que gira en torno al marcado contraste entre los señores que tenían las costumbres de amenazar a sus esclavos. Ahora Pablo está diciendo
ya no los amenacen. Vosotros amos a hacer con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay excepción de personas. En otras palabras, Pablo está diciendo a los amos, ahora traten diferente a sus esclavos. Ya no los traten con dureza, ya no los traten con indiferencia. Denles el lugar que les corresponde en Cristo Jesús. Porque dice que en Cristo Jesús no hay excepción de personas. Está diciendo Pablo que ahora tanto esclavo como amo están al mismo nivel y que tienen los mismos derechos en Cristo Jesús. Interesante lo que sigue diciendo Pablo. Dice que tiene la amenaza, aquí dice que tiene la amenaza de la costumbre de amenazar a sus esclavos. Cristo quien no hace excepción de personas. Pablo pide a los amos que hagan con ellos los esclavos lo mismo, lo que habría sido impactante para un amo de esclavos del siglo. Los amos deben responder a sus esclavos como obras de buena voluntad, regidas por su fidelidad a Cristo, en consonancia con los que Pablo acaba de pedir a los esclavos, Efesios 6, 5 al 8. Les dice que dejen de amenazar a sus esclavos, una práctica común en una época en la que los amos propinaban una amplia variedad de castigos. Vimos hace rato, pastor, que los esclavos no tenían derecho a nada. Incluso muchos los dejaban de comer, no les daban ni agua, los ponían a trabajar de sol a sol. No tenían privilegios, no tenían derechos, los trataban como una basura, como algo inservible. Pero aquí Pablo está diciendo, amos, traten a sus esclavos como quisieran que los trataran a ustedes. Denles el mismo privilegio, los mismos derechos que ustedes tienen también. Trátenlos bien, denles de comer, aliméntenlos. Y la exhortación de Pablo es bien clara, pastor. Pero recordemos que después que los amos conocían del Señor, todo debía cambiar. Todo debía ser diferente. El trato hacia sus servidumbre tenía que ser diferente. Ya no tenía que ser tan duros, tan ásperos, tan toscos. Y Pablo recalca esto. Trátenlos como ustedes quisieran que los trataran a ustedes. Interesante, ¿verdad, pastor? Pablo respalda sus mandatos con dos motivaciones que exhortan a los amos a ver más allá de las escrituras sociales del mundo grecorromano. Ellos y sus supuestos esclavos son coesclavos de un solo amo, consciente de que ustedes también tienen un amo, que es Cristo Jesús. Interesante, por eso dice, amos que son esclavos. Está un poquito confundida la frase, dice, amos que son esclavos. Pero ahora los amos de los esclavos son esclavos de Cristo. Interesante, muy lindo, porque ahora cuando venimos a conocer del Evangelio, nosotros pasamos a ser esclavos de Cristo, pastor. ¿Y qué hace un esclavo de Cristo Jesús? ¿Qué hace un esclavo? Sí, Señor, lo que tú mandes, Señor. Que se haga tu voluntad, Señor. Lo que tú digas, Señor. Y no estar esperando a que el amo nos diga, haz esto, haz lo otro, hazlo así, hazlo de esta manera. No. Sino escuchar la voz de Dios y no esperar que nos mande el Señor, que digas esto. Sino hacer lo que el Señor dice a través de su palabra. Porque dice que los que no hacemos la voluntad de Dios somos siervos inútiles. No esperar que el Señor nos diga, pues nos ponga a trabajar, sino hacer lo que el Señor manda en su palabra que hagamos. Ser obedientes a Dios. Por eso interesantes, amos esclavos ahora, esclavos de Cristo Jesús. Adelante, pastor. Bueno, gracias, pastor. En verdad que en este versículo de Efesios 6 y versículo 8, hay un mensaje para los amos, en el cual les va a declarar el juicio que Cristo va a llevar. Por eso dice, sabiendo que el bien que cada uno hiciere,
ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. ¿Vean? O sea, Pablo va como buscando la manera de que el amo entienda que con Dios no hay diferencias, no hay esclavo ni hay libre. Para Dios, tanto el esclavo y el libre son lo mismo. Los va a calificar de acuerdo a la posición que Dios o el don que Dios les ha dado. Y en este caso al amo, pues les dio un don de buscar y apoyar y ayudar al necesitado. Mientras que al libre le dio una posición donde se tiene que reconocer que necesita de otro. Como así el que es libre, pues tiene que reconocer que también necesita de alguien. ¿Para qué? Para la vida eterna. Y esa vida eterna, solamente a través de Cristo, tanto uno y el otro la podían conseguir. Aunque en diferentes posiciones, pero Dios les da lo mismo. Por eso Pablo, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, vean, el bien, el esclavo, como esclavo, obediencia al amo. Y el amo, como amo, pues un buen trato con su esclavo. Estas son las diferencias entre el hombre. Pero la verdad que ante Dios no hay diferencias. Por eso Pablo dice, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. ¿Qué es lo que nosotros estamos esperando recibir? ¿En qué posición nosotros estamos? ¿Cuál es la posición que yo tengo? ¿En qué yo puedo ofender a Dios o puedo agradar a Dios? Todo depende de cómo nosotros lo hagamos. ¿De qué manera yo esta posición que tengo la estoy trabajando? ¿Cómo trato a la grey? ¿Cómo dirijo a la grey? ¿Lo pongo como acá el que está inflado y que aquí se hace lo que yo solamente diga? ¿Y qué hay del siervo? De aquel que también ha recibido el mismo amor de Dios que yo recibí y siento que está conmigo. No me da ninguna autoridad como para humillar a aquel que en la iglesia quizás no es nadie, pero no me da el derecho de aplastarlo o de discriminarlo, sino al contrario. Dios me llamará cuentas por el trato que yo le hago a él o a ellos. Por eso creo necesario, como dice este libro, Los Hechos de los Apóstoles, en la página 193 o 194. En aquella época de estas, cuando a menudo no se reconocían los derechos de los hombres, Pablo presentó la gran verdad de la fraternidad humana, declarando que Dios de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habitasen sobre toda la faz de la tierra. A la vista de Dios, todos son iguales. Cada ser humano debe suprema lealtad al Creador. Luego, el apóstol mostró cómo, a través de todo el trato de Dios con el hombre, su propósito de misericordia y gracia corre como un hilo de oro. Vean, no es de que, pues, bueno, como lo tengo en mayor posición, puede hacer como él crea conveniente. No, lo que hay que hacer aquí en la posición que estemos, sea baja, sea alta, hay que hacer la voluntad de Cristo. Es así como Dios nos ha de calificar de una manera que hemos hecho con nuestros prójimos. Aún
con los que no están a nuestro nivel. A la vista de Dios, todos son iguales. Cada ser humano debe suprema lealtad al Creador. Luego el apóstol mostró cómo, a través de todo el trato de Dios con el hombre, su propósito de misericordia y gracia corre como un hilo de oro. Él les ha prefijado el orden de los tiempos y los términos de la habitación de ellos, para que buscasen a Dios, si en alguna manera palpando le hallen, aunque cierto, no está lejos de cada uno de nosotros. Y esta es la verdad. Ayer leíamos que los ojos de los ángeles están sobre nosotros, están sobre los hijos de Dios. Y la verdad que todo esto es sobre su pueblo. O sea, más los ángeles de Dios están vigilando y cuidando las obras y las acciones de los que decimos ser hijos de Dios, o los que decimos estar dentro del pueblo del Señor. Es así como creo que deberíamos siempre de pensar y meditar que los ojos de los ángeles están al cuidado de aquellos que somos servidores del Señor. Mira esta cita, Testimonio para la Iglesia, en el tomo 7, en la página 215. Dice así: Cristo vino a esta tierra trayendo un mensaje de misericordia y perdón. Colocó los fundamentos para una religión en la cual judíos y gentiles, negros y blancos, libres y siervos, estuvieran unidos por una humanidad común, reconocidos como iguales a la vista de Dios. El Salvador ama a cada ser humano con un amor ilimitado. Ve capacidad de mejoramiento en cada uno, con energía y esperanza divina. Les da la bienvenida a aquellos por quienes ha dado su vida. Con la fuerza de Él pueden vivir una vida rica en buenos frutos, llena del poder del Espíritu. Mira, a todos por igual. Y cada uno, en realidad, Él lo que ha dado, lo ha dado para que nosotros lo frutiquemos, lo multipliquemos, lo agrandemos. No nos quedemos porque ya soy esto, ya soy el más grande, ahí quedé. No, hay que llevar a otros a la vida del Señor con nuestro aspecto y nuestro carácter, con ese amor pleno que Cristo nos entregó y nos ha dado a nosotros. Nuevamente, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, página 193, dice así: Pablo dirigió la mente de sus idólatras oyentes, que eran de Atenas, más allá de los límites de su falsa religión, a un verdadero concepto de la deidad que habían titulado Dios conocido. Esa era la estatua, ese era el letrero que se encontró Pablo en el templo, sirviendo a un Dios desconocido. Y dice ella, este ser a quien ahora les declaraba no dependía del hombre, ni necesitaba que las manos humanas añadiesen nada a su poder y gloria. La gente se llenó de admiración por el fervor de Pablo y su lógica exposición de los atributos del Dios verdadero, su poder creador y la existencia de su providencia predominante. Miren, ahora a ese Dios desconocido Pablo les presenta al Dios conocido, aquel Cristo que caminaba en aquellas tierras, aquel Cristo que ellos habían escuchado que los judíos habían crucificado, aquel Cristo que enseñó la verdad del amor, la paciencia y la misericordia de su Padre, aquel ser divino que estuvo entre ellos y muchos no lo aceptaron. Pero ahora, con la elocuencia del apóstol Pablo, al explicar la vida de ese Dios, de ese ser divino que vino del cielo y se hizo hombre para andar entre los hombres y poder así perdonar sus pecados a través de la muerte en la cruz. Por eso hoy yo te digo,
Y te invito, una vez que has conocido al Señor, una vez que sabes el por qué motivos estás acá, cómo el Señor te llamó, ¿por qué no hacer cambios en tu vida? ¿Por qué no ahora vivir una vida de santidad? Una vida en realidad donde te sientas a igual con aquel, aunque esté en posición alta o posición baja, puedan llegar a ese consuelo, a ese acuerdo de que somos hijos de un mismo Dios y que de la misma forma un día ese Dios nos va a juzgar no por la posición que tenemos, sino por lo que hicimos en esa posición. Que Dios te bendiga y Dios te guarde.